Bien. Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecerles su presencia hoy en el seminario. Tenemos, creo yo, un panel de lujo hoy, pues tenemos a personas que están en el frente de batalla tratando de llevar adelante lo que es el rumbo de la economía y las acciones que se están emprendiendo desde el punto de vista de la empresa. La agenda para el día de hoy está compuesta por tres expositores. En primer lugar, don Luis Mesalles, por parte de Ecoanálisis, nos va a hacer eh, un rápido recuento de lo que es el estado de la economía. Y digo que rápido porque queremos concentrar la mayor parte del tiempo en una revisión de las políticas que se han propuesto en estos días, tanto por el gobierno como por el sector empresarial, y discutir algunas otras medidas que estaría proponiendo Ecoanálisis para enfrentar estos meses de severa restricción económica. Posteriormente vamos a tener la presentación de don André Garnier como ministro de Coordinación con el sector privado. Es muy importante escuchar la forma en la cual el gobierno está planteando el rumbo económico para los próximos meses. Una tarea dificilísima, pues incluso a nivel internacional se sabe muy poco sobre cuál va a ser la extensión de la crisis, cuán profunda va a ser y cuánto tiempo va a durar. Posteriormente, pues viene una discusión sobre las medidas que se han implementado y esta discusión vista desde el sector empresarial, y es don Álvaro Sáenz, el presidente de UCAEB, el que nos va a explicar cómo ellos ven estas medidas y qué otro tipo de, de reformas o de políticas se podrían implementar para minorar los efectos de la crisis. Y por último, que es la parte en donde quisiéramos tener como un poco más de tiempo y por eso hemos hecho exposiciones relativamente cortas, vamos a tener un panel de expositores y preguntas y comentarios de ustedes, los que nos están acompañando hoy. Es muy importante adelantar un poco cosas que hemos discutido a lo interno de Ecoanálisis. Uno de los aspectos más importantes que hemos hablado es precisamente de que esta crisis nos va a empobrecer como país, nos va a empobrecer a todos, y me parece que la forma en la cual deberíamos ir tomando las decisiones es entendiendo que de una u otra forma esta crisis nos va a afectar y que si bien algunos buscan preservar ganancias o preservar el empleo, preservar los ingresos laborales, etcétera, tenemos que ir entendiendo todos que cada uno de nosotros posiblemente va a enfrentar alguna afectación con alguna severidad en el caso de lo que estamos viviendo en Costa Rica y el resto del mundo. A diferencia de otras crisis que hemos vivido, esta es una crisis global, entonces no existe tanta posibilidad de acudir a endeudamiento externo, a pedir ayuda a otros países que posiblemente estén igual o más complicados que nosotros. Muy bien, sin más preámbulo, les cedo la palabra a don Luis Mesalles, quien nos va a hacer, como les digo, un breve recuento de la situación económica, enfocado en diferentes sectores como producción, tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, y posteriormente una explicación de las medidas que se han propuesto y la visión de Ecoanálisis al respecto. Gracias, Edgar. Buenos días a todos. Bueno, como decía Edgar, la idea es hacer un recuento rápido de lo que está pasando en la actividad económica, que todos sabemos las consecuencias de la crisis ya se están reflejando en varias cifras y otras que todavía no las tenemos reflejadas en los gráficos que les vamos a mostrar, porque ya sabemos que están impactando en la economía. Ok, ahí está, la siguiente. A ver. Nada más para recordar cómo estamos. La tasa de casos viene creciendo, por dicha no en una forma exponencial, sino que ha venido con una tendencia casi que lineal, y el número de muertes no ha aumentado, lo cual de alguna manera da cierta tranquilidad, pues, de que el trabajo desde el punto de vista sanitario que se está haciendo parece que está dando buenos resultados. Y eso pues ayuda. La siguiente. Sin embargo, hay que tener claro que la estrategia que se está adoptando, que llaman de aplanar la curva de contagios, que es, digamos, en el gráfico que ven en la pantalla,
en vez de tener una línea roja hacia arriba muy pronunciada, es tener la línea azul más achatada, viene acompañada de consecuencias económicas importantes. Si es entre más aplanada se quiera hacer la curva y se hace a través de medidas de contención, medidas de aislamiento social y aislamiento prácticamente parar la economía, que es mucho lo que se ha venido haciendo, entonces tiene un efecto económico mucho más severo, con una recesión más fuerte y más larga que de otra manera. Aquí, si uno quisiera hacer un análisis de costo-beneficio de las medidas, es muy difícil porque las consecuencias económicas las podemos medir relativamente fácil: el número de desempleados, cuánto caen los ingresos fiscales, cuánto cae la producción, cuánto cae la riqueza. Como decía Edgar, todos vamos a empobrecer, pero medir cuánta gente, cuánto vale, cuánto es el valor económico de la gente que muere, eso yo creo que es imposible. Y por lo tanto, entonces, bueno, estamos ante un panorama que obviamente nos da mucha incertidumbre, porque lo que queremos es minimizar las muertes por contagio, pero entendiendo que eso tiene un impacto económico importante. La siguiente. Ahora, esa estrategia que han venido siguiendo prácticamente casi todos los países ya, algunos que se negaban al principio han tenido que unirse, ha tenido consecuencias sobre la economía mundial. Los índices bursátiles son los primeros que lo reflejaron, con una caída importante. Hay uno, el Dow Jones, el Nasdaq y el Euronext. El Shanghai, que se agrega en línea roja, pues ya es el que menos ha caído y cayó más en un principio, incluso se detuvo, pero bueno, ya China ha hecho, ya está en una etapa, digamos, más adelante. La siguiente. Igual ha habido una caída abrupta de precios del petróleo debido a varios factores, pero el principal ha sido la caída muy fuerte en la demanda de combustibles, que ha hecho que entonces los precios cayeran. Pero además, bueno, hay una guerra comercial entre Arabia Saudita, Rusia y tal vez hay Estados Unidos algo metido, que ha hecho que el precio del petróleo caiga de los 50 y pico a los $20 vi ayer. Incluso hace unos días JP Morgan decía que el precio podía llegar a $10 el barril. Esto es, extrañamente, es una buena noticia para Costa Rica. Cálculos que si de $55, que más o menos estaba, a 25, significa un ahorro anual de $750 millones para el país, menos divisas que salen solo por el precio. Si además la demanda interna cae, que no tengo claro los números ahora, pero he escuchado números de hasta un 20% que ha caído la demanda por menos vehículos transitando, y además algunas industrias que se han detenido, el ahorro es todavía mayor. La siguiente. Bueno, y las principales proyecciones que se dan es que el mundo está entrando en recesión, diferentes países en diferentes etapas. Asia emergente fue en el primer trimestre y se estima que en el segundo ya empieza una recuperación, con una subida obviamente desde un piso muy, muy bajo. América Latina más bien es en este segundo trimestre, igual que Estados Unidos y los países de Europa, que tienden a caer en el segundo trimestre. Y casi todas las proyecciones lo que apuntan es que es una recesión temporal y que en el tercer trimestre y cuarto trimestre ya habría una recuperación. Obviamente esto yo creo que hay que tomarlo como dicen los gringos, con un grano de sal, porque aquí nadie sabe qué tanto va a durar toda esta crisis, los efectos de la pandemia. Pero de momento, de lo que han estado estimando es una recesión en forma de V, una recuperación relativamente rápida a niveles más o menos los mismos que antes. Siguiente. Lo otro que se ha visto es que ha habido una huida de capitales de la mayoría de los países de Latinoamérica, por lo menos, donde entonces sus monedas se han devaluado fuertemente en lo que llaman en lo que denominan el vuelo a lo seguro. La gente ante la incertidumbre se va hacia lo seguro, y países que están más conectados al mundo financiero internacional que Costa Rica, como Brasil, Chile, Colombia, México, que los ponemos ahí en el gráfico, han sufrido devaluaciones de hasta el 50-60%
bueno, por lo menos en esta etapa de 20-30%, mientras que el colón costarricense casi que no se ha movido, a excepción de las últimas semanas, 1 o 2 semanas que se ha movido un poquitito más, pero aquí hay un impacto importante en monedas que hay que tomar en cuenta porque eventualmente podría afectar también a Costa Rica. La siguiente. Lo que sí se ha visto en Costa Rica es una caída en los precios de los títulos de deuda externa, aquí del orden de cerca del 25%, aunque ha habido una ligera recuperación en las últimas semanas, pero sí, de alguna manera demuestra pues, que sí ha habido nerviosismo, no se ha reflejado tanto en tipo cambio, pero sí mucho en los precios de los bonos externos, de gente saliéndose de esos títulos. La siguiente, que son títulos mucho más transables que los que vemos en la deuda interna. Por eso cuando uno se va a deuda interna y uno hace una curva soberana de marzo comparada con 3 meses antes, en diciembre, en colones más bien han bajado las tasas, ¿verdad? Bueno, y eso es probablemente producto de los esfuerzos que ha venido haciendo el mismo Banco Central y que de momento Hacienda no ha estado muy agresivo en captación, no ha tenido la necesidad. Todavía tenía un poco los 1.500 millones de eurobonos, entonces no ha ido mucho al mercado, ha ido menos al mercado interno y aquí localmente, pues entonces más bien han bajado las tasas en colones, además de que es un mercado mucho menos líquido y muchos de los títulos que están en manos pues, de costarricenses, de estos de deuda interna, tanto en colones como en dólares, no se transan tanto y entonces el vector de precios no cambia de la misma manera que cambian los bonos de deuda externa. La siguiente. Lo que decía, la captación del gobierno ha sido menor en este primer trimestre que el año pasado, y cuando uno ve las cifras de marzo, ahí van un poquitito más bajas, sobre todo que ha dejado de captar en dólares, ha captado más en colones, pero cuando uno compara con los primeros 3 trimestres del año pasado, tanto colones como dólares, el gobierno estaba captando mucho más fondos, o sea que de alguna manera sí le está costando más captar fondos en el mercado local, pues hay menos ahorro disponible y alguna gente que sí ha decidido pues, no invertir bonos del gobierno ante la inseguridad. Adelante. El colón, como decía, no se ha apreciado, aunque los últimos días se había depreciado, ya los últimos 3 días vuelve a apreciarse aquí, o sea, ahí no se está reflejando la crisis en el tipo cambio. Y eso que hay poca intervención del Banco Central, si ven las barritas azules, es la intervención del Banco Central y en lo que es en los primeros 3 meses de este año, prácticamente la intervención ha sido muy baja, o sea que no es el Banco Central el que está moviendo el tipo cambio, como alguna gente dice, es básicamente las expectativas de la gente. Adelante. Cuando uno se va a ver el efecto en la actividad económica, obviamente no tenemos cifras, las cifras del Banco Central van muy retrasadas, pero sí queríamos resaltar con esto que los 3 sectores que van a ser más afectados con las medidas de aislamiento social, que son los servicios, sobre todo servicios domésticos, comercio, donde comercio mucho ha cerrado, excepto lo que son ventas de comidas, y lo que es alojamiento y servicios de comida, que bueno, ahí están los hoteles y restaurantes, donde debido al turismo ha habido un cierre total. Si uno ve esos 3 sectores, representan el servicio, alojamiento y servicios está metido en otros servicios, es como un 60%, es casi 2/3 partes ahí en el comentario está mal, le puse 1/3, es 2/3 en verdad de la economía total, que va a estar afectada por estas medidas y obviamente es un impacto importante. El siguiente. En términos de empleo, cuando uno ve lo que es comercio y hoteles y restaurantes, es básicamente 500,000 de empleos. Si uno además le agrega la parte de servicios locales, en las barras rojas, que servicios están, servicios locales y servicios de exportación, el efecto es más de 500,000, mucho más de 500,000 de trabajadores que tienen amenazado su empleo por esta contracción económica que se está dando y obviamente eso tiene consecuencias no solo económicas, sino sociales importantes. Adelante. Bueno, y con lo del turismo, con el cierre de fronteras decretado hace unas semanas, el efecto, si bien estamos en temporada baja, ¿verdad? Los meses de abril, mayo, junio tienden a ser los de los más bajos del año,
no deja de ser que hicimos una estimación en Ecoanálisis de que de mediados de marzo a junio se pueden perder unos 750,000 turistas ingresando al país, que con un promedio de $1,250, $1,300 por turista son más o menos 1.000 millones de dólares perdidos en divisas que van a dejar de entrar, y obviamente eso es mucho menos dinero que entra que no va a entrar y que va a dejar de mover a la economía. Adelante. Y el gobierno obviamente va a experimentar una caída en recaudación importante. Ahí están los principales rubros de impuestos. Cuando uno ve el impuesto sobre la renta de empresas, va a caer fuerte, no solo porque hay menos actividad económica, pero sobre todo porque se está decretando una amnistía de pago, una posposición de pago, digámoslo así más bien. Pues no es amnistía y tampoco es una moratoria, es una moratoria en el tiempo, pero ahí, como se ha hecho de manera generalizada, se pueden perder cerca de 160,000 millones de colones en el segundo trimestre de 2020, suponiendo que la crisis no se alarga más que eso, no hay que extender las medidas. En el impuesto sobre la renta a personas, creemos que va a caer relativamente poco, porque ahí no se están haciendo moratorias. Lo que sí va a caer es por el efecto de desempleo y cuánto de la gente que paga impuestos va a quedar sin empleo, que algo va a haber, sí va a haber algo de caída. Luego está el IVA, que sí va a caer fuerte por el tema de la posposición de pagos. Al hacerlo generalizado, eso puede tener un efecto de unos 450,000 millones de colones en el trimestre. Y el impuesto de consumo, que también hay una posposición de pagos, podrían ser otros 45,000. O sea, en total, si uno se va al caso extremo que se pierda el impuesto de renta a las empresas, todo el IVA y todo el impuesto a consumo, son cerca de 650,000 millones de colones, que representa el 1.7% del PIB. Ese es el caso extremo, no, probablemente sea menos que eso, porque alguna gente de rentas sí va a seguir pagando adelantos, algunos van a pagar el IVA, pero sí es un impacto importante en recaudación del gobierno. Y como sabemos que se necesitan recursos múltiples para atender la emergencia sanitaria y para atender probablemente a algunos de los afectados por la contracción de la actividad económica, es dinero que obviamente va a hacer mucha falta y que va a haber que buscar otras alternativas de dónde poder obtenerlo. La siguiente. Bien, yo creo que dicho eso, está claro que la situación económica es complicada, que todavía no se está reflejando tal vez en algunos indicadores que vienen rezagados, pero que sí hay un impacto importante de la pandemia del COVID-19 y las medidas de control sanitario y de aislamiento social que se están tomando y que van a afectar negativamente nuestra economía. De ahí que hay algunas medidas alternativas que hay que implementar, y desde el punto de vista económico nosotros estamos claros de que hay, como decía Edgar, un empobrecimiento general de todo el país y de toda la población, en donde hay algunos sectores más dañados y algunas personas que van a sufrir consecuencias más graves, y que por lo tanto hay que tomar algunas medidas para tratar de salvaguardar a esa gente y que no se convierta en esto en un problema social mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. En Ecoanálisis lo que hicimos es un ejercicio de decir, bueno, de las medidas que se tienen que implementar, si bien es crisis y es prácticamente una economía de guerra y todo urge, hay algunos principios que se deben cumplir para no después tener consecuencias negativas de que no alcanzó la plata o de que entramos en una crisis económica mucho más grande de la que estamos tratando de evitar. Estamos clarísimos que la prioridad número uno es la contención de la expansión de la academia, de la pandemia desde el punto de vista sanitario, y a eso hay que dedicarle los recursos que sean necesarios, y es prioridad número uno en tema económico también del gasto. La prioridad número dos sería más bien ya ayudar a los afectados económicamente directamente de las medidas de contención que se han tomado. Y para eso, como los recursos son muy escasos, las ayudas deberían ser lo más focalizadas posibles
y no generales, o sea, políticas que se adoptan de manera muy general, que terminan beneficiando a muchos y muchos de ellos que no han sido perjudicados por las medidas de contención o la crisis, entonces no deberían ser, o sea, no deberían ser consideradas. Para todo debe hacerse un análisis de costo-beneficio, tanto en las medidas como del panorama general. O sea, lo que decíamos al principio, si estamos claros de que las medidas de contención son necesarias para evitar más muertes, pero también un aislamiento más allá de lo necesario, pues va a tener consecuencias económicas graves y puede llevar también a otras consecuencias, incluso desde el punto de vista de salud, y que no alcance la plata ni siquiera para atender la crisis sanitaria. Entonces ahí se requiere un balance que es bastante complicado de calcular. Hay que entender que esta crisis está tomando a Costa Rica muy mal parada económicamente, con muy pocos recursos, con una situación fiscal muy comprometida y con acceso a recursos externos más limitados que en otras ocasiones. Por ejemplo, comparado con la crisis del 2008, donde veníamos más bien de superávit fiscales y un nivel de deuda históricamente bajos, hoy estamos con niveles de deuda que superan el 60% y un déficit inicial del 7% el año pasado, lo cual no es un buen augurio. Las acciones que se tomen deben ser temporales y flexibles, debe haber mucha prudencia en cómo se toman las medidas, no pensar en el calor del momento, se puede hacer cualquier cosa y no cometer errores del pasado donde algunas medidas que se tomaron para enfrentar las crisis se volvieron en temporales y hoy en día, 10 años después, todavía seguimos pagando las consecuencias de esas medidas. Y deben ser flexibles porque como no sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos cómo va a ser la profundidad de la crisis, no sabemos qué más puede venir adelante, entonces tenemos que estar dispuestos a la adaptación. En ese mismo sentido, se deben considerar los efectos macro, sobre todo a mediano plazo, para que la cura no sea más cara que la enfermedad. Se debe ir pensando en el periodo de recuperación también para que cuando ya volvamos a la normalidad, que no sabemos cuándo es, los negocios puedan volver a operar y los trabajadores a trabajar, valga la redundancia, pero es una manera de que hay que estar listos para ese periodo de recuperación para poder pagar las deudas en las que vamos a incurrir. En eso es muy importante mantener la estabilidad y la sanidad del sistema financiero, que va a ser crucial no solo en este periodo de crisis para proveer fondos para financiar parte de los programas, sino que además para poder financiar la recuperación de los negocios hacia adelante. Y finalmente, creemos que un principio básico es evitar dos cosas: arreglar los problemas viejos, o sea, como decir, bueno, ahora que estamos en esto y vamos a pasar un montón de leyes rápidos en la Asamblea Legislativa, tratemos de resolver problemas viejos. No, yo creo que la prioridad es resolver los problemas que están ahora, que sea hacerlos de manera temporal y no permanente, en vez de pensar en arreglar problemas viejos. Y lo otro es que hay que evitar el clientelismo político. Aquella es una tentación que siempre existe, porque si caemos en eso, entonces los recursos no van a alcanzar. La siguiente. Para ir aterrizando, algunas de las medidas que se han dado, aquí hacemos un recuento de esas medidas y cómo opinamos en Ecoanálisis que se podrían mejorar estas y agregar algunas ideas que hemos tenido en Ecoanálisis de medidas que podrían también ayudar a paliar la crisis que estamos. En cuanto a medidas, las dividimos en varios grupos, unas que son para ayudar a empresas, otras que son ayudar a las personas afectadas, otras que son más de carácter general. Las de ayuda a las empresas, se ha propuesto la posposición temporal de pago de impuestos, cargas sociales e incluso servicios públicos. Estas medidas pecan de ser generalistas, beneficia prácticamente dice a todo el mundo. Muchos no son perjudicados y se van a beneficiar de la posposición de pago de impuestos, etcétera. Y aquí debería haber sido más específica y yo no sé si todavía hay tiempo de corregir esa medida. Lo de la reducción de la base contributiva de la caja nos parece que es una buena medida, es algo que el sector empresarial venía pidiendo desde hace tiempos y que van en la medida correcta, en el tanto ayuda a flexibilizar
horarios de las empresas que están teniendo reducción en sus ventas, que están siendo afectadas por la crisis. La medida de instar a los bancos públicos a readecuar deudas, creemos que va en la dirección correcta. Se deberían incluir además la instancia de los bancos privados. Esta instancia, o incluso creo que hay un proyecto de ley que quiere regular esto, no debería ser de carácter general, sino que cada banco debe ir y evaluar las posibilidades de cada cliente. Hacerlo en términos generales puede hacer que se acepten más bien mucha gente que no lo necesita, por un lado, y además que los bancos entren en problemas financieros por estar aceptando mucha gente que no tiene las posibilidades incluso de repagar la deuda. Y si se le obliga a los bancos a hacer esto, pues ¿quién va a pagar cuando un banco quiebre? ¿Va? Entonces, esta parte no es conveniente. Y creemos además que habría que instar a los bancos a que reduzcan las tasas piso que están negociadas en contratos, porque de nada vale que la tasa básica haya llegado a un nivel históricamente bajo si los contratos de préstamos de tasas variables tienen tasas pisos que están muy por encima de las tasas actuales, y entonces no se está transfiriendo a las personas afectadas los beneficios de unas tasas bajas, y los que se terminan beneficiando son los bancos en sus balances. Finalmente, el aumentar el acceso a crédito al sistema de banca de desarrollo nos parece que es una buena medida. Creemos que más bien habría que aumentar la definición de pymes, que eso se puede hacer por reglamento, a 250 trabajadores. Hoy en día es mucho menos que eso, para que se incluyan además medianas empresas que han entrado en problemas y que puedan tener acceso a los fondos que tiene la banca de desarrollo, que de por sí siempre cuesta mucho el otorgamiento de préstamos. Hay que fomentar más encadenamientos, o sea, que de alguna manera los créditos vayan dirigidos a que haya más encadenamientos, tanto empresas de zona franca como empresas locales. Y hay la idea de acelerar la puesta en marcha del Fondo de Avales y Garantías y el Fondo de Capital de Riesgo, que pueden generar ayuda en estos momentos para que más emprendimientos y que incluso las garantías que tienen algunas empresas o personas que ya no dan, o sea, son garantías que se han deprimido, puedan tener una ayuda por ese lado. La siguiente. Después hay medidas que ayudan a las familias. La ayuda económica a familias en desempleo y subempleo, los 200,000 colones por persona. Nos parece que hay cosas que hay que aclarar. Hay que aclarar si incluye los desempleados, los nuevos y los viejos, o solo los nuevos desempleados. Incluye también los subempleados, o sea, los que han perdido parte de su jornada laboral. Cuando hay suspensión del trabajo o no. Entiendo yo que eso se está metiendo, pero son cosas que hay que considerar. Y luego hay que ver si se consideran los formales o los informales. Entre más grande sea la lista, más difícil va a ser financiar todos estos montos, y como dijimos antes, no alcanza el dinero para tanto, entonces hay que ser muy focalizados. Creemos que hay que evitar el incentivo perverso para que las empresas prefieran despedir a los trabajadores y mandarlos a este fondo, porque entonces más gente va a haber y nunca va a alcanzar. Hay que priorizar en trabajadores formales y además estar muy claros de que este subsidio debe ser de carácter temporal y no puede quedarse permanente, porque no va a alcanzar el dinero para eso. Además, hay que trabajar mucho en el mecanismo de entrega para que sea expedito, aprovechar ojalá el SIMPE y la bancarización para que sea a través de eso, que se pueda hacer con costos de transacción relativamente bajos. Las imágenes que hemos recibido de otros países donde hay largas filas para recoger ayudas que da el gobierno, no monetariamente, sino en especie, y que después provocan caos, hay que tratar de evitarlas. La medida del retiro del FCL, creemos que está bien, estamos de acuerdo, pero preocupa que se haya abierto o que se esté viendo en el proyecto de ley un portillo al financiamiento irrestricto del Banco Central al gobierno. Ya existe el mecanismo de letras del Tesoro, que es el Banco Central dándole créditos al gobierno de manera temporal y muy acotado y con restricciones que tiene que pasar por la Asamblea. Este proyecto de ley le está dejando que el Banco Central pueda comprar en el mercado secundario bonos del gobierno, que es una manera de financiar al gobierno, y eso puede tener consecuencias eventuales de mediano plazo, sobre todo si se deja abierto y de manera permanente
si se quiere hacer, que sea de manera temporal y solo por la crisis, uno podría tal vez pensar que sí se puede hacer por el momento, pero no se puede dejar permanente, que es uno de los principios que decíamos al inicio. Estamos en contra del proyecto para el retiro del ROP, porque eso tendría consecuencias a futuro y a largo plazo que nos parecen inconvenientes. La siguiente. Hay algunas medidas de carácter general. Creemos que sí hay espacio para una política monetaria expansiva, que es lo que ha venido haciendo el Banco Central, de bajar tasas de interés y reducir encajes. Entonces, creemos que sí hay espacio y eso lo puede seguir haciendo. Obviamente tiene que irlo manejando para no crear una crisis financiera más adelante, pero sí puede haber espacio para eso. Estamos en un mundo que hoy en día es deflacionario, entonces pensar en tener políticas monetarias restrictivas no suena lógico. Ahora, sí creemos que es peligroso que el Banco Central quisiera fomentar una devaluación del colón, como alguna gente ha sugerido. El Banco Central puede perder credibilidad y podría crear una crisis cambiaria que se trasladaría a una crisis del sistema financiero. Si la gente se da cuenta que el Banco Central quiere devaluar y está comprando divisas, dólares para devaluar, eso crearía más bien un incentivo para que la gente salga huyendo y compre dólares lo más rápido posible, creando esa crisis cambiaria con consecuencias muy nefastas. Estamos de acuerdo con la flexibilización de la jornada laboral, que eso es algo también que el sector empresarial ha venido insistiendo desde hace rato. Proponemos la eliminación temporal de aranceles y barreras a las importaciones de bienes de primera necesidad, alimentos y medicamentos ahí que hoy tienen barreras arancelarias y no arancelarias, que en momentos de necesidad, en momentos que a la gente no le está alcanzando el dinero, sobre todo los más pobres, nos parece que es una medida que iría en la dirección correcta para alivianar la carga sobre esta población. La parte de suspensión de pagos de tarifas de servicios públicos, nos parece que también es una política muy general y que más bien habría que buscar mecanismos de selección que permitan ayudar prioritariamente a los trabajadores que perdieron empleo y a las empresas que se han visto que sus ventas han disminuido. Adelante. Todas estas medidas que son muchas, obviamente se requiere mucho dinero para esto, no solo porque se va a gastar más en atender la crisis sanitaria, también se va a gastar más en atender a los que están quedando muy afectados y los fondos que recibe el gobierno, ya dijimos, van a caer drásticamente. Entonces son 3 fuentes de desfinanciamiento, 3 fuentes de aumento del déficit que de alguna manera tenemos que enfrentar. Como prioridad número 1, creemos que acceder a los créditos de las instituciones multilaterales, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, aunque eso implique algún acuerdo ahí y algunas medidas que vamos a tener que tomar a lo interno, nos parece que es la mejor manera de enfrentarlo. Si esto es temporal, como se ha venido diciendo, pues entonces el financiamiento rápido que pueden dar a estas instituciones y para proveer liquidez en el relativamente corto plazo es una de las mejores maneras para ir paliando la crisis. Como segundo, nos parece que debe haber una reducción de gastos, o sea, no estamos para tafetanes, como dice el dicho, hay poco dinero disponible, entonces donde no hay, o sea, gastos que no sean esenciales, e incluso un poco más allá de eso, gastos donde el gobierno pueda meter tijera, debería estarle metiendo. Creemos que debe ser más de lo propuesto en la reducción de gastos como prioridad número 2 antes de empezar a cobrar impuestos. Obviamente sabemos que la reducción de gastos no alcanza y no va a alcanzar para todas las necesidades de gastos que se tienen en otros rubros y que por lo tanto no queda otra, tristemente, que recurrir a algunos impuestos. El impuesto a los combustibles de manera temporal, mientras dura la crisis y aprovechando la baja en los precios de combustibles a nivel internacional, nos parece que es lo correcto. El gobierno quiere decir que esto no es un impuesto, pero al final de la manera de hacerlo es cobrando un impuesto más alto a los combustibles para dejar el precio tal y como estaba. Luego el impuesto solidario, también de manera temporal, nos parece que es una manera también de recoger más dinero en el corto plazo para poder paliar la crisis. Se debe incluir ahí los pensionados, no solo los asalariados, y excluir a los trabajadores de la salud, o sea, los trabajadores de la salud que están ahora en estos momentos
trabajando arduamente por tratar de contener esto, la crisis sanitaria. Si además les cobramos impuestos, nos parece que es una medida contraproducente para la moral de los trabajadores de la salud. Aquí lo que no tenemos claro es el millón de colones, de dónde salió. Habría que buscar tal vez algún número, habría que pensar un poco más de dónde, cómo sacar el mínimo, el umbral, a partir de cuándo debería ser. Si es 1 millón, si es 2, 3 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, no sé, habría que buscar un criterio un poco más técnico. Como quinta opción, el financiamiento del Banco Central a través de las letras del Tesoro y de manera temporal. Es digamos, dinero que puede estar ahí disponible. Claro, es el dinero muy temporal, en el tanto que son 6 meses lo que permite la ley, pero eso le puede dar un alivio en el muy corto plazo al gobierno. Después agregamos un par de ideas ahí, el impuesto solidario a las empresas. O sea, se podría, además de pensar de esto, que si no alcanza el dinero con todo lo anterior, se podría hacer un impuesto solidario muy temporal, incluyendo las cooperativas y empresas de zona franca que hoy en día no pagan, no sé, decir un 1, un 2, un 5% durante un solo periodo a todas las empresas, las que hoy pagan 30%, las que no pagan nada, la zona franca que tampoco pagan nada. Tal vez excluiríamos las más pequeñas para no afectar las más. Y finalmente, la reducción de salarios de empleos públicos no esenciales, que algunos economistas hemos propuesto en un artículo, y que incluso don Jorge Vargas Cullés después lo tomó como algo voluntario. Nos parece que es algo que también se debería considerar. Si el dinero no va alcanzando, el gobierno va a tener que recurrir a este tipo de medidas. Con eso termino del repaso largo de todas estas medidas, pero más bien queda para que discusión y análisis de todos ustedes sobre la bondad de estos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por el repaso de la situación económica, las medidas que se han planteado, más la opinión de Ecoanálisis en relación con el enfrentamiento de esta crisis. A continuación, pues tenemos la presentación de don André Garnier, quien nos va a hablar brevemente de las medidas económicas implementadas por el gobierno. Don André nos solicitó un espacio reducido de tiempo, en fin, como una forma de que él está deseoso de escuchar la posición de nosotros y de los participantes del evento en relación con las medidas que se están planteando. Entonces, don André, por favor. Muy buenos días a todos. Agradecerles profundamente la oportunidad de compartir con ustedes. Me parece que, y le decía yo a Daniel, de que esto es una enorme oportunidad de compartir, pero más bien, desde mi punto de vista, aprovechar pues el foro tan importante para compartir y que más bien oír las cosas que ustedes han visto y pensado. Tal vez unas pequeñas, yo creo que la presentación de Luis resume perfectamente bien la situación de todo lo que se ha hecho. Y creo que coincide perfectamente con la visión que el presidente y el gobierno han puesto respecto a cómo afrontar esto. El principio primordial es salud y vida, ¿verdad? Respecto a eso. Después el apoyo a las personas y después la sostenibilidad económica. Pero yo creo que contamos con un equipo en salud muy balanceado que no ha querido, digamos, irse a medidas extremas, pero sí han logrado contener muy bien la expansión de la pandemia. Hay medidas sanitarias en proceso que esperamos que no haya necesidad de tomar, porque agravarían la situación económica. Pero me parece que
la presentación de Luis es un resumen muy, muy bueno de todas las cosas que se han hecho y pues de expresar que los matices que se han hecho de la dificultad, o sea, en general, no pueden ser cosas generales, no podemos permitir que los que estaban, digamos, morosos anteriormente ahora se aprovechen. O sea, todos esos matices que hace Luis son de preocupación, cómo hacer llegarle la ayuda a las personas de la manera más pronta. Es una preocupación, ¿verdad? Muy, muy importante porque el hambre no puede esperar y si eso no se resuelve bien, evitando duplicidades, evitando pues todos los matices que Luis ha hecho, pues nos podría llevar a una situación como los videos que ya hemos visto de muchos países y eso hay que evitarlo. Pero tal vez refiriéndome a las empresas, yo creo que ¿cómo se llama? Es muy, muy cajonero, ¿verdad? Y todas las personas que hemos estado en empresas hemos pasado por situaciones complicadas, con fracasos, con negocios que no funcionan. Y entonces me parece que esto es por ejemplo, el extremo del turismo, que son empresas a las cuales se les acabaron los ingresos. Generalmente el gasto más grande de las empresas es personal. Y entonces se ven las utilidades afectadas y yo creo que ahí entramos en dos fases. La primera fase, y aplica a nivel empresarial y a nivel personal, tienen que ver con temas de liquidez, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que las empresas sobrevivan? Y ahí hay, digamos, yo veo la gran mayoría o la totalidad de las medidas que se han tomado hasta ahora como todos los temas de readecuaciones de crédito, todos los temas que tienen que ver con reducciones de cuotas de la caja, flexibilización de labores, todas esas medidas están orientadas a la liquidez. Pero cuando uno pierde plata, ¿verdad? O una empresa pierde plata, las pérdidas son pérdidas y las pérdidas van a ir al patrimonio y si nosotros no logramos o no pensamos en medidas que vayan a afrontar o ayudar a las empresas en temas ya de solvencia económica en el mediano plazo, pues vamos a ver que muchas empresas van a tener que cerrar, van a ir a la quiebra y eso es una preocupación que yo tengo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Porque vamos a tener que pensar en mecanismos de cómo salvar esas empresas, mecanismos de capitalización de las empresas ya en un plazo un poquito más allá. Yo tengo una gran preocupación sobre el plazo o el que va a durar esto, ¿verdad? Esto no es, y ustedes lo saben mejor que yo, no es on and off, ¿verdad? Sino que el arranque de las economías y más en sectores como que son absolutamente dependientes, ¿verdad? Pero también creo yo de que hay sectores que afortunadamente ofrecen grandes oportunidades. Hemos estado discutiendo con algunas empresas digamos, del clúster de implementos médicos que están transformando las operaciones para convertirse en producir respiradores, en producir equipos de diagnóstico, etcétera, y Costa Rica tiene toda esa infraestructura. Entonces, yo agradecería mucho después si me pueden compartir la presentación, me parece que es un insumo muy bueno y más que entrar en la discusión de esas medidas que, reitero, me encantaría poder compartir ustedes y que más bien oír qué sugerencias tienen y qué otras medidas podríamos hacer. Y tal vez solo un matiz, yo cuando se refieren a no resolver problemas que traíamos, yo creo que sí hay unos problemas que traíamos que hay que resolver. O sea, y yo entiendo perfectamente el matiz que le dio Luis, pero nosotros tenemos que trabajar en el costo de la energía, en resolver el problema de agroquímicos de los agricultores, y creo que este país tiene que cambiar su visión y entrar a hacer políticas públicas
con mira telescópica para industrias y para territorios. Por ejemplo, hay industrias de márgenes muy reducidos que no aguantan los mismos costos que otras que tienen los márgenes muy amplios, y creo que deberíamos empezar a ver cómo hacer para que, por ejemplo, en el sector agropecuario es uno que a mí me preocupa mucho. Cuando tenemos, y es un tema que yo he conversado, Álvaro Sáenz y yo hemos conversado por mucho tiempo y queremos buscar una solución. Este país tiene más de 15 años de no registrar nuevas moléculas agroquímicas, y eso incide en costos más altos, no solo de los productos, sino de las cosechas, porque son más efectivos, problemas ambientales, etcétera. Entonces, tenemos también una lista de cosas que tenemos que resolver, no el orden que asumo Luis mencionaba en la presentación. Pero bueno, dicho eso, reiterarles mi agradecimiento y sobre todo la oportunidad de oírlos y de poder ver con ustedes qué sugieren o qué otras cosas pueden ayudar, apoyar pues ahora y en las semanas que vienen. Creo que deberíamos abrir un canal de comunicación permanente para esto, y pues deseoso de oírlos. Muchas gracias. Muy amable, don André. Le doy la palabra a don Álvaro para que se refiera al punto de vista de la OCAEP. Bueno, muchas gracias, don Edgar, don Luis, y saludos a don Miguel Ángel y a todos los que están escuchándome. Creo que en la OCAEP hemos analizado el panorama desde que inició, primero viendo cómo nos iba a golpear lo que se llama una ola pandémica, pero se parece más a un terremoto. Y me explico ahorita. Un terremoto le pega un golpe a uno y le mueve los cimientos, pero las réplicas le pueden botar el edificio si el andamiaje económico está debilitado. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Desde el principio dijimos que la parte de las empresas, para que el empleo perdurara, debía ser muy importante. En el sector empresarial, bueno, hicimos un estudio sobre la enfermedad, sobre la pandemia, cómo está golpeando la gente y cuáles son las medidas que se pueden parar. Ese estudio lo tiene don Luis Mesalles, lo liberamos ayer. Lo invito a que lo compartan ustedes libremente, para no extenderme mucho en eso. Básicamente, nosotros podemos hacer, Costa Rica hizo bien las medidas de contención, supresión, que se llama supresión, 15 días. Y ahora en esta semana y media debemos seguir haciendo supresión para después entrar a medidas de mitigación o bailar con la enfermedad. ¿Cuáles fueron las medidas de supresión? Bueno, el alejamiento social, los cierres, muy importante, el aseo, el alcohol, el jabón, etcétera, para que la gente baje su carga de virus y bacterias. Por cierto, que está ayudando a contener otras enfermedades como resfríos comunes, diarreas, etcétera. Entonces baja la carga en los hospitales. Eso es muy importante y son cosas que deben permanecer. Después, el otro que hemos insistido es que tiene que haber un análisis agresivo, georreferenciado. No podemos subsistir con 50 o 100 muestras por día. Aquí, de todas las variables que realmente no conocemos, conocemos cuánta gente ha sido testeada, cuánta gente está positiva, cuánta gente está en el hospital, cuánta gente ha muerto, cuántos están sin empleo eventualmente, pero no conocemos un número clave, que es la gente que está asintomática, ¿verdad? Y esa gente asintomática durante 10 días puede transmitir la enfermedad. En ese estudio que nosotros hicimos, el R0, ¿verdad?, que se llama la tasa de transmisión, debe ser menor a 1, para que una persona se lo pase a menos de una persona, y solo así empezamos a bajar el nivel de contagio y podemos entonces entrar a bailar con la enfermedad, quitar la medida de supresión y poner medidas de mitigación de modo que la economía pueda arrancar de nuevo. En ese estudio y en lo que hemos visto de modelos econométricos y estadísticos, hay dos cosas que omiten, fuertemente omiten. Una es, asumen que la capacidad hospitalaria va a permanecer igual, lo cual no es cierto. Ya hay gran cantidad de ventiladores construyendo. Solo en Costa Rica ya hay ofertas por 1000 ventiladores adicionales, que es casi triplicar la capacidad de los hospitales
en los ventiladores, y están fabricando más. La otra es ese testing agresivo que digo que pueden hacerlo georreferenciados, de modo que en un análisis estadístico se pueden ir cerrando zonas del país, no todo el país, pero sobre todo que se puedan cerrar o testear a la gente cuando esté entrando por las aduanas del país, incluyendo las terrestres, sobre todo, ¿verdad? Para poder... hay máquinas que ya acaban de terminar de fabricar en Estados Unidos en 2 semanas 300,000 máquinas para el gobierno americano que pueden detectar en 5 minutos la presencia o no del virus. Detecta la presencia y descarta la presencia, confirma la presencia en 5 minutos y la descarta en 15 minutos. Pero bueno, es una máquina que un grado de certeza de 80, 90%, puede decirle uno si lo tiene o no. Eso debe ser así lo han combatido países como Taiwán y Corea, para que podamos darle seguimiento al rastro georreferenciado nuevo, estadístico de la extensión de la pandemia, y podamos ir cerrando zonas, porque una persona que está contaminada y no lo sabe, contamina gente. Pero si usted testea a una persona gratis y rápido, y se da cuenta que está contaminada, lo encierra y ahí terminó el contagio. A esa persona ya no se transmite más. Entonces, eso es una forma muy efectiva de hacerlo. Y tercero, que no mencionan los estudios econométricos, es la incidencia o la intervención farmacológica, ¿verdad? Que ya hay intervención fuerte, importante, no solo en Estados Unidos, en Costa Rica, de plasma sanguíneo y de derivados de la quinina y otros supresores del virus, que van a ayudar a paliar la carga hospitalaria, sobre todo. Eventualmente la vacuna llegará en 10 meses, 11 meses. Se habla de 18 meses, pero hay que aclarar, 18 meses para que esté vacunada toda la población mundial sensible. También recordemos que, ya con esto termino esta parte, que ciertamente la gente empieza a poner videos y el pánico en las redes es increíble, ¿verdad? Entonces, y la televisión también, la pandemia, un ejemplo nada más, 1920. Sí, en 1920 no teníamos antibióticos, es verdad, tampoco teníamos superconductores como ahora son los aeropuertos, también es verdad, pero también tenemos un avance genético impresionante y robótica asociada a la manipulación genética. Entonces, vienen intervenciones fuertes y no olvidemos, la gente olvida mucho que hace 91 días empezó el primer caso en China. Primer caso, ¿verdad? Públicamente, por lo menos. Y Costa Rica hace 28 días. O sea, pronto va a llegar, entonces eso va a aplanar mucho la curva, por lo menos la carga hospitalaria, y nos va a permitir reiniciar una actividad económica poco a poco y a nivel mundial. Solo imaginémonos lo que serían los testings rápidos en los aeropuertos. Bueno, se reinicia turismo en 2 o 3 meses. Por eso es que hay que pensar en un terremoto y hay que cuidarse de las réplicas o de la ola y hay que cuidarse de las resacas, ¿verdad? Como quieran, para evitar la reinfección. Porque la reinfección en una economía como nuestra, que ya está endeudada, que tenemos el plan escudo hasta en el pescuezo, perdón la expresión, puede ser catastrófica, ¿verdad? Las consecuencias económicas. Ok, en la parte económica, los sectores han sido golpeados de una forma asimétrica. Evidentemente, los que se quedaron sin materia prima primero fue el turismo, al cerrar los aeropuertos, los turistas no llegaron, ¿verdad? Y el encadenamiento correspondiente al turismo, ¿verdad? Recordemos también que en diciembre, el año pasado, la perla de generación económica de Costa Rica de turismo y la agricultura, el comercio y la construcción venían en un decrecimiento importante. Se cambiaron los papeles, ¿verdad? Ahora la agricultura está bien porque la gente tiene que comer, pero el turismo está complicado. Por eso concuerdo muy bien con lo que dice Luis, que tenemos que tener cuidado en los abusos. Ya los bancos nos han dicho, acá está la ABC también, de que hay gente así, le voy a poner estas palabras, jugando de vivos, ¿verdad? Reestructurando operaciones cuando su sector está muy bien, ¿verdad? Entonces aprovechando, pero eso es peligroso. Hay que cuidar eso porque la liquidez es una, si gastamos la liquidez, se acabó el país, ¿verdad? Entonces, por eso es importante
tenerlo claro eso. Entonces, el golpe ha sido asimétrico. Turismo primero, restaurantes y actividades ligadas. Turismo tenía 220,000 personas. Están saliendo a la calle 100,000 ya y 80,000 esta semana que viene. Es crítico el tema, ¿verdad? Sobre todo por los cierres, porque se acabó el turismo local también por ahora, ¿verdad? Por eso la importancia de bailar con la enfermedad para reactivar un poco esta parte. La gente pueda salir otra vez, porque además la presión psicológica es inmensa en mucha gente, ¿verdad? Y recuerden que hay mucha gente que vive en sitios muy pequeños y hacinada en barrios muy densamente poblados, ¿verdad? Eso no es sostenible también, tenerlos encerrados. Bueno, nosotros hemos impulsado en la Unión de Cámaras varios temas, como impulsamos sobre todo la suspensión, la posibilidad de suspensión del contrato de trabajo parcial, porque existía la alternativa legal de suspensión total de contrato de trabajo, pero ahora se pasó a la ley parcial y costó un mundo que la caja entendiera que si yo digamos, suspendo parcialmente el contrato de un trabajador, también quiero suspender parcialmente el pago de cuotas a la caja, porque si no, no tiene sentido. Y al fin se logró, para que fueran de la mano. Pero hay contradicciones como que el Ministerio de Trabajo tiene miles de solicitudes, está actuando sumamente despacio, pero aún así está pidiendo para actualizar un contrato. Vean la ficción jurídica. Permitir la suspensión temporal de un contrato de trabajo ahorita el 15 de marzo, 16 de marzo, 17 de marzo, estos días, esta quincena, pedían estar al día con la caja, ¿verdad? Y la caja había que pagarla el 15 de marzo y los restaurantes ya no tenían plata en los hoteles. Entonces, no están aprobándola. Porque esto, a pesar de que la caja dijo que estaba bien acondicionar las cuotas de seguridad social a partir del 1 de febrero. Evidentemente, las cuotas generadas a partir del 1 de febrero se pagan el 15 de marzo. Bueno, el Ministerio de Trabajo no está aceptando sino hasta el día. Entonces, ¿qué está sucediendo? Una suspensión de facto, ¿verdad? O sea, a veces la burocracia se mete en ficciones legales y olvida la realidad económica. La gente igual no va a recibir su sueldo. No es porque los dueños no quieran pagar. Y además lo están suspendiendo no solamente por no pagar prestaciones, es que la idea es mantener el vínculo laboral para que se reinicie la economía rápidamente, pero esas son las cosas que uno se queda con la boca abierta en este país. Bueno, se logró hacer eso, la suspensión temporal del contrato de trabajo. Hemos insistido también fuertemente en lo que hay, y esto no lo dijo Luis, pero está implícito en su presentación. Conversando con alguna gente, economistas, me dicen que la desaceleración económica de Costa Rica podría llegar, o la disminución del PIB, perdón, puede llegar a un 25-30% de este trimestre, pero anualmente un 10%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a...? Eso implica volver al tamaño de la economía, creo que en 2013 o 2012. La pregunta es muy sencilla, ¿cómo vamos a sostener un Estado tan caro como el 2020 con un PIB de 2013? Es imposible. Entonces, hemos propuesto varias medidas. Primero, propusimos que a los empleados del sector público que no sean salud y seguridad también se les suspenda temporal y parcialmente su contrato de trabajo. Porque no se trata únicamente de que paguen una parte del sacrificio, es que si no el déficit va a ser gigantesco, ¿verdad? Entonces, eso hubo oposición. También dentro de la buchaca que está haciendo el ministro de Hacienda, propuso capitalizar las ganancias del Instituto Nacional de Seguros a 12 años futuros. Entonces propusimos, ok, capitalicemos el ahorro de derogar el decreto de salario escolar, que también igual deben aportar. Hubo oposición completa. Imagínense que ayer el ministro de Hacienda dijo, confesó realmente, porque no se lo ha dicho, que no, es una reunión privada, pero de que parte de ese billón de colones va a usar para pagar los empleos públicos. Entonces, y esa plata en teoría era para darle sustento a las familias que están quedando sin trabajo. Después nosotros propusimos también algo urgente. Es cierto que, y lo mencionó en la presentación ahora Luis, que la gente que está en el IMAS recibiendo asistencia y la informalidad deben ser atendidas, pero no podemos pretender arreglar los problemas estructurales del país ahora. La
urgencia y emergencia se llama la gente que quedó sin empleo, porque es una bomba social muy rápida. Entonces a esa gente estamos tratando de, y hablamos con la ministra de Planificación, para que lográramos, y los bancos también, ya tengo un compromiso de los bancos, Banco Nacional y el BAC y otros bancos, para que hagamos lo siguiente, que las donaciones en dinero y la plata que el gobierno va a inyectar a los gente sin empleo, los 200.000 colones, se haga vaciando la base de datos del Ministerio de Trabajo, para que pueda ser efectuada vía simple a las cuentas, a las tarjetas de débito de las personas que se quedaron sin trabajo. Esto es una forma muy efectiva, evita cualquier manipulación de corrupción, y además reactiva un poquito la actividad comercial, ¿verdad? Entonces, porque la gente, es que había gente que estaba pensando en enviar paquetes de alimentos, pero de lo que les dijo, vean, comida hay, en todo el país hay comida. O sea, el problema no es abastecimiento, el problema es poder adquisitivo. Entonces, eso le fue una idea, ponerle dinero en las manos a la gente un poco para hacer esto, ¿verdad? Varias cosas que hemos hecho también para fomentar, preocupados por lo que sigue, ¿verdad? Después del 13 de abril, la vida no termina el 13 de abril, el país sigue, y en realidad tenemos que arrancar una economía bailando con la enfermedad, como dije antes, pero también incentivando a que haya reactivación económica. Don André mencionó ahorita dos, lo que es la importación de tecnología agrícola, ¿verdad? Es para reactivar. La otra que hemos propuesto es, tenemos que desregular el país, y la forma más importante de regular el país para la gente, para la masa de gente más grande, se llama Ley de Flexibilización Laboral o Jornadas Acumulativas o Jornadas Excepcionales. Tiene 3 nombres. Esta ley permitiría a la gente, permitiría 3 cosas muy importantes. Una es poder hacer que la gente en 4 días acumule 48 horas, queda un día libre por semana. En este momento evitaría un día más de contagio. Porque entre paréntesis, mucha gente está criticando personas en San José, en Cartago, Alajuela, porque andan en la calle. Yo critico a la gente que anda en las playas y haciendo reuniones sociales y todo, pero la gente en San José anda trabajando y sobreviviendo, ¿verdad? Porque si no se mueren de hambre, literalmente. Entonces es muy serio. O sea, tengamos cuidado en criticar. Les invito a la gente que anda pulseándola, como dicen, ¿verdad? Pero en fin, esto permitiría entonces darle flexibilidad laboral, permitiría a la gente tener un día libre más. También permitiría usar la red vial mucho más efectivo, porque hoy hay que pagar muchas extras para trabajar de noche, ya no habría que hacerlo. Y eso ayuda a la infraestructura, evidentemente, el abastecimiento, los transportes, los fletes de noche. Y la otra es que, evidentemente, al haber flexibilidad, puede contratarse libremente la gente. Esa es una cosa que le hemos dicho al gobierno, hágala, porque la reactivación va a depender mucho de la reactivación del mercado laboral. En lo que, bueno, y finalmente, entendamos que esto, al ser una crisis mundial, que ya la escribió Luis muy bien, hay un rompimiento posible de las cadenas de valor, ¿verdad? Hay noticias ya de que después del COVID-19 puede ser que venga una inseguridad alimentaria alrededor del mundo. Entonces, por eso es que hemos insistido con el gobierno de que hagamos el cierre, había que hacerlo, pero no cerremos comida, no cerremos farmacias, no cerremos combustible, no cerremos bancos, ¿verdad? Porque lo peor que podemos hacer ahora es crear un pánico, eso que crearía una incertidumbre empresarial inmensa, y lo que queremos es generar eso. En temas de la empresa privada, se han organizado grupos para hacer 2 tipos de donaciones. Estas máquinas que pueden hacer los testeos que les mencioné al principio, son de Abbott Laboratorios, que valen alrededor de $50,000 cada uno, y se están tratando de importar. También la empresa privada está tratando de financiar estos ventiladores para los hospitales, como donaciones a la caja, de modo que la capacidad hospitalaria suba. Así que la solución va a llegar por varias cosas, ¿verdad? Ciertamente venimos de un desempleo de 12,5, Estados Unidos venía de un desempleo de 12,5, terminaremos 30,
esperamos que sea una ola de verdad y que podamos reactivar para que al final del año salgamos no tan negativo. La economía va a sufrir sin duda mucho, pero después de la economía lo que sigue, y eso lo compartí con mis colegas presidentes de las cúpulas empresariales de Centroamérica, lo que sigue después de una pandemia como esta es un caos económico, y después del caos económico viene el caos social y después viene el caos político, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, por lo menos los que creemos en la libertad, con responsabilidad de que también las fuerzas políticas y algunos de esos populismos en la Asamblea Legislativa que quieren pasar leyes atropelladamente, que después nos vamos a arrepentir, no entreguemos innecesariamente libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad de un Estado que ha demostrado ser bastante incompetente y gastón. Eso sería por ahora. Después con preguntas, con muchas gracias. Le voy a dar la palabra a don Juan Muñoz, por favor, que quería referirse en relación con algunos puntos. Buenos días. Muy buena la presentación y tal vez un par de referencias rápidas para dejarlas en la mesa. Lo primero, pues me parece que por el control que uno lleva numéricamente de los casos de pandemia y de contagios en Costa Rica, hay que reconocer que se ha hecho muy bien. Los números indican que vamos con contagios contenidos y el pico pues se está alargando. No lo vamos a ver tan cercano según los modelos que conozco de simulación del caso y lo que hemos estado viendo. Claro que hay que prepararse para un pico relativamente fuerte, pero no necesariamente se va a dar. Y tal vez en la parte que sí me gustaría dejar planteado es lo siguiente. En este momento estamos teniendo problemas para la actividad económica, especialmente en sectores muy específicos como turismo y comercio. La idea siempre me ha parecido, y se las propongo, es, bueno, ¿cómo le inyectamos liquidez al sector empresarial en turismo y en comercio principalmente? Creo que ya hemos ido perdiendo un poquito la oportunidad. Estamos pensando en cómo hacerle llegar liquidez, llamémoslo así, a la gente que está perdiendo los trabajos, pero no estamos tratando de ayudarle al empresario y a su empresa como tal. Este es un shock de oferta. Claro que ya se ha trasladado a la demanda, pero inicialmente tuvimos que haber intervenido al sector empresarial con algún tipo de ayuda. Esa es mi opinión. A futuro, yo no lo veo de otra. Hay que levantar el parque empresarial. Hay que comenzar a capitalizar y tratar de que las empresas vuelvan, tal vez con algunas modificaciones, porque esto nos va a llevar a un cambio importante en la tecnología, en la forma en que operan las empresas. Y aquí es donde yo he discutido y he dicho que a mí dos cosas me parece que no están siendo bien hechas. Primero, la idea de estar, digámoslo así, poniendo contribuciones solidarias, pues no me parece correcta. Y por ahí salió un estudio de la Universidad Nacional de que hay que ponerle un impuesto a las bebidas alcohólicas. Eso hay que verlo con mucho detenimiento porque no calza con la solución que yo creo que debe hacerse. Y segundo, veo difícil disminuir el gasto del sector público. ¿Por qué lo veo difícil? Porque me parece que uno podría llegar a un acuerdo de disminuir los salarios, disminuir ciertas partidas pesadas que son automáticas en el presupuesto del sector público, pero yo las destinaría precisamente como capital de trabajo y transferencia directa, algo parecido a lo que está haciendo Alemania. Ahí en ese sentido, pues no disminuiría el gasto porque se está usando en otros temas, pero tal vez más eficientes. Y el punto aquí es que, como bien lo dice, lo han dicho ustedes, perdón, tenemos que reducir el tamaño del gasto público. No podemos seguir teniendo un gasto público en el 2020 con un PIB del 2013 o 2012. Ese es un tema que ya hay que plantearlo porque se nos viene también la etapa, digámoslo así, de recuperación. En todo caso, las empresas van a cambiar su operativa, van a cambiar sus tecnologías. Creo que ese es el momento de comenzar a comprender que también el mercado laboral cambió y va a cambiar todavía más. Y si el mercado laboral va a cambiar, la caja costarricense va a tener que también cambiar. Y el Ministerio de Trabajo ajustarse a una nueva realidad laboral y económica. Esos son los puntos que tal vez uno podría poner en una mesa
no para resolverlos inmediatamente, en eso estoy de acuerdo, pero sí debería ser ya la base para alinear otra vez la economía y al sector público principalmente. Esa es la opinión que tengo y espero pues escuchar sus comentarios también. Muchas gracias. Don Miguel Ángel, por favor. Tres rápidos comentarios. Uno, me parece muy importante que don Álvaro y la UCAEP estén planteando lo que a 2 o 3 semanas, no saber, yo no entiendo muy bien cuándo, va a haber que hacer para entrar en la etapa de mitigación. Y me parece que esto debe requerir un análisis muy cuidadoso del gobierno para no echar atrás en lo que se ha logrado ya de contención de la enfermedad, pero para permitir que la economía empiece a rodar otra vez y que no vengan problemas muy, muy serios de muy corto plazo. Dos, un tema que parece que es contradictorio, me parece que no es contradictorio. Las medidas que se adopten de corto plazo, legislativas, deben ser de corto plazo y no deben pretender resolver problemas permanentes. Y se puede aprobar cosas que son problemas permanentes, como la inscripción de los agroquímicos y de los medicamentos, que desdichadamente por casi 20 años se ha paralizado en el país, eso debería resolverse de una vez, porque son cosas que son en sí mismas el tema que se va a resolver. Lo que creo que es muy peligroso es en la legislación, para enfrentar cosas circunstanciales, tratar de resolver en esa misma legislación lo permanente, como se está haciendo, por ejemplo, con la ley para la utilización mejor, muy apropiada que se debe hacer del Fondo de Capitalización. Y tercero, tampoco me parece que haya una contradicción entre reducir el gasto y no reducir el gasto. Si lo que se hace ahora es reducir un tipo de gasto público para lograr realizar otro tipo de gasto público que es temporal y que se requiere ahora, cuando pase la ocasión de la crisis, desaparece el gasto temporal y se baja el gasto total en relación al PIB. De manera que se logra, a través de esa redistribución del gasto y la temporalidad de una parte del gasto que se va a hacer, se logra ir disminuyendo el gasto para lo que sigue, que es muy importante. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya para ir finalizando, le voy a dar la palabra a Ricardo Monge, porque nuestro plan era acabar alrededor de las 9:30. Gracias, Edgar. Muy rápidamente, hay un punto que yo quisiera resaltar de las recomendaciones que hicimos y tiene que ver con esto de flexibilizar la definición de lo que se entiende por pymes en Costa Rica. De acuerdo a la ley, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio define qué es pymes y en términos generales el umbral en número de empleados es 100. Si nosotros tomamos las cifras de la Caja Costarricense, el Seguro Social, y utilizamos la definición de 250 empleados para las pymes, como lo hace la OECD, el 99% de las empresas registradas en la Caja Costarricense, el Seguro Social, clasificarían como pymes. Esto es de suma importancia, no nada más por lo que señaló Luis respecto al sistema Banca para el Desarrollo, sino porque todo el sistema de apoyo en Costa Rica al sector productivo está focalizado y legislado para las pymes. Entonces, pensando en lo que hablaba don André hace un momento, de que vamos a tener que pensar en mecanismos de capitalización, de salvación de empresas y demás, deberíamos entender que sin la necesidad de ir al Congreso, con solo que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio modifique la definición de pymes a 250, sin ningún otro adicional como número de ventas o activos, estaríamos permitiendo que todo el arsenal que el país tiene en materia de leyes, entiéndase sistema de banca para el desarrollo, fondos ProPyme que maneja el MISID, fondos PIN que maneja también MISID, programas de Procomer, etcétera, etcétera, podrían ser canalizados para apoyar a empresas de mayor tamaño a 100. Para que tengan una idea, porque esto también es importante, las empresas grandes que entrarían, muchas de ellas en esta definición en Costa Rica, aportan casi el 50% del empleo del país. Entonces, si queremos realmente reactivar rápido la economía, debemos tratar
de tener la flexibilidad de que todos aquellos programas que hoy día existen, pero están asignados para empresas de menos de 100 empleados, los hagamos disponibles para muchísimo más empresas, casi el 99% del parque productivo del país. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Nos insisten con la pregunta de qué recomendación le podemos dar a las familias para prepararse para esta crisis. Yo creo que las medidas tienen que ir enfocadas en dos aspectos. Uno es el aspecto sanitario, y yo creo que hay digamos, hay casi un alto porcentaje de la población siente que se está haciendo bien el tema sanitario. Entonces, es hacerle caso a las recomendaciones en cuanto a quedarse en la casa. Es una campaña mundial que se está realizando. Por otro lado, avanzar en el tema de mayores pruebas, y don Andrés nos dice que ya hay acciones avanzadas del gobierno con empresas como Abbott para disponer de pruebas y testeos masivos. Eso es fundamental para ir creando cercos sanitarios. Y desde el punto de vista económico, no cabe más que recomendar cautela, o sea, ser muy cautelosos en cuanto a las posibilidades de trabajo, en cuanto a los gastos, controlar en la mayor medida lo posible esos gastos mientras estemos en esta situación un poco comprometida. Si hay problemas de liquidez, tratar de establecer planes de remediación con las entidades financieras que están brindando ese tipo de facilidades, con tal de mantener, digamos, un nivel de liquidez adecuado, un flujo de caja que le permita hacerle frente a esta situación de confinamiento. Pero, como lo han dicho ustedes, es poco lo que se puede predecir sobre qué va a pasar hacia futuro. Estados Unidos hoy, por ejemplo, luego que la semana pasada reportó una cifra récord de solicitudes de desempleo, alrededor de 3.3 millones de personas, se esperaba para esta semana, el consenso era 3.1 millones y fueron 6 punto y tantos millones. Entonces, ni siquiera ellos han logrado predecir cómo se va a comportar su economía, y esto replantea todos los cálculos que se hacen. Todas las semanas vamos a ver cálculos nuevos, pues las cifras que vienen llegando son cifras duras que van variando los modelos de estimación. Por eso es que es tan difícil hacer predicciones económicas sobre lo que va a suceder en el mundo en los siguientes meses, más viendo la situación de China, en donde nuevamente están aislando a ciertas regiones por el rebrote, por esa segunda ola o el aftershock que mencionaba don Álvaro en el caso del terremoto. Yo quería concluir, bueno, don Álvaro, me está pidiendo la palabra un segundito. Adelante, don Álvaro. Claro, solo un pequeño comentario porque don Ricardo Monge sacó un tema muy importante en Costa Rica sobre todo. Vamos a ver, Costa Rica tiene 493,000 microempresas, micros y muy pequeñas de hogares, muchas informales. Hay 350,000 empresas inscritas en el registro público. Hay 241,000 personas inscritas en la caja como trabajadores independientes. Hay 1 millón de personas en la informalidad. 70% de las empresas de Costa Rica tienen menos de 5 empleados. Exacto, es ahí donde se va a iniciar, si podemos sacar al país, en las micros y pequeñas. Por eso es que hay que ayudar, porque ese encadenamiento productivo es valiosísimo. Solo el año pasado, las micros y pequeñas que he mencionado le vendieron al régimen de zona franca 2.3 millones, 2.800 millones de dólares en servicios y bienes. Eso, entonces, por ahí, creo que la economía tiene que carburar. Costa Rica es hecha de pequeñitos y seguimos siendo pequeñitos. Gracias. Muy bien, don Álvaro, muchas gracias. Solo a manera de conclusión, yo quería terminar con 5 observaciones, resumiendo los comentarios de todos ustedes. El primero va en el sentido de que hay como un consenso de que existe un equilibrio entre la salud, o debe existir un equilibrio entre la salud y la economía. Que desde el punto de vista de salubridad, lo ideal sería confinarnos un año en las casas para dejar que esto pase. Estoy exagerando un poco, por supuesto, pero detectando 30 personas por día. Si el mismo Ministerio de Salud ha dicho que esto puede enfermar por lo menos a 1 millón de personas, eso implica un año. Eso no es factible
con la situación económica de la mayoría de las personas. De hecho, el año pasado la ABC hizo una encuesta que preguntaba cuánto es el colchón que tienen las familias para poder subsistir sin ingresos, o sea, cuál es el nivel de ahorro que tienen, y la mayoría de las familias dijeron que podían subsistir entre 2 y 3 semanas sin ingresos. Eso quiere decir que las presiones sobre la población van a ir creciendo conforme el confinamiento siga extendiéndose, y que podamos dar el traste con el tema de mantener las normas de salubridad que se quieren mantener. O sea, la realidad económica nos puede golpear muy duro. Y el otro tema importante es que la política fiscal no podría manejarse como si fuéramos Alemania, en donde los países que han tratado de hacer una ayuda monetaria han llegado a la conclusión de que no es suficiente y que tiene que complementarse con temas de expansión del gasto. Costa Rica no está en capacidad de aumentar el gasto de forma importante. Eso quiere decir que si posteriormente vamos a tener que salir a buscar la forma de financiar ese gasto fiscal y todo el mundo está en la misma situación, a Costa Rica se le va a hacer más difícil que a otros países conseguir financiamiento del gasto porque está partiendo de una situación muy comprometida. Entonces, hay que combinar las medidas de ayuda que son claramente necesarias con una reasignación del gasto de otras áreas que ya no son tan prioritarias como lo eran en el pasado a raíz de la crisis del coronavirus. En tercer lugar, hay que tener cuidado con las leyes apresuradas que pueden desestabilizar el andamiaje económico y las normas constitucionales. Con preocupación hemos visto, por ejemplo, medidas permanentes que se han aprobado para situaciones temporales. Una de ellas es la ley que permitió el retiro del FCL. Eso abre un portillo muy preocupante porque le permite al Banco Central comprar bonos del Ministerio de Hacienda y Mercado Secundario. Prácticamente elimina la necesidad de acudir a pedir permiso en el Congreso para colocar letras del Tesoro. Y yo no lo digo por don Rodrigo Cubero, lo digo porque él no va a estar ahí siempre. Y posteriormente podemos tener a personas que no sabemos quiénes son y que pueden emprender políticas irresponsables que van a crear inflación y problemas de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad macroeconómica hacia futuro, algo que nos ha costado mucho construir durante décadas. Sin embargo, también hay como un consenso en el foro de que sí deberíamos tratar de promover procesos de regulación que han estado en la palestra, digamos, legislativa mucho tiempo, facilitar, por ejemplo, lo que es la inscripción de productos agroquímicos. Hoy que se enuncia posibles problemas de alimentación en otras partes del mundo, pues también podríamos pensar en medidas temporales para permitir el acceso de productos importados a un menor costo, bajando aranceles. Un cuarto tema es tener mucho cuidado con el sector financiero, pues las crisis económicas tienden a ser más extensas cuando se contamina el sector financiero. Y en ese sentido, entonces, deberíamos preocuparnos porque las medidas que se aprueben no vayan a generar una crisis financiera que nos va a costar mucho más tiempo en salir. Y por último, también insistir en el hecho de que las medidas que adopte el gobierno tienen que ser focalizadas y no generales. Focalizadas significa que atiendan especialmente a los sectores que se han visto más perjudicados durante esta crisis, pues si pensamos en medidas generales, el gobierno en primer lugar no va a tener la capacidad de responderle a toda la población y si no se cumple con las expectativas de la población, el gobierno puede terminar mucho peor del lugar en donde está comenzando. Con eso yo quería concluir, agradecerles mucho a ustedes la presencia el día de hoy, especialmente a don Luis, a don André y a don Álvaro por el tiempo dedicado. Comentarles que le vamos a distribuir a las personas que se conectaron hoy el documento que don Álvaro ya nos ha trasladado para que ustedes tengan ese estudio que ellos han liberado ayer y que
presenta, digamos, temas muy, muy interesantes y nuevamente los vamos a mantener al tanto sobre las próximas actividades de Ecoanálisis. Muchas gracias.